Buenas, a continuación se presentará el grupo número 8, conformado por Francia Ernest, Maylin Meneses, Paula Paredes, Javier Villegas, Víctor Ponce y que les habla Camila Villalobos. El tema a tratar es central hidroeléctrica. Sabemos que actualmente hay muchas maneras de producir energía eléctrica. A continuación detallaremos la producción de electricidad por medio de una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica es una instalación donde se transforma la energía potencial y cinética en energía eléctrica. Para entender el concepto de energía hidroeléctrica es elemental hacer hincapié en el ciclo del agua. Porque la energía hidroeléctrica se genera con la energía hidráulica y esta a la vez es obtenida por uno de los recursos naturales más importantes, que vendría siendo el agua. Debido a esto, abordaremos el tema de cómo se produce, trata y distribuye la energía en Chile. A la vez, veremos el uso racional y eficiente de la electricidad. Observaremos cómo se produce el agua por una generación limpia de energía, conociendo a fondo el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Para entender el concepto de energía hidroeléctrica es fundamental hablar del ciclo del agua, porque la energía eléctrica se genera usando energía en movimiento. Este movimiento es manifestado en la naturaleza por los ríos, arroyos, cataratas, crecientes y bajantes de mareas. Sabemos que el agua de los ríos proviene de las lluvias, pero también de la niebla y de hielos. Para entender cómo la energía hidráulica se transforma en energía hidroeléctrica, tenemos que partir de la base y entender lo que es un ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico describe el continuo movimiento del agua en la Tierra y sus constantes cambios de estado. El Sol, como principal fuente de energía en nuestro planeta, es también el motor del ciclo hidrológico. El agua del mar y los lagos recibe la luz solar, haciéndola evaporar, al igual que el agua que transpiran los vegetales suben hacia la atmósfera en este proceso, y este proceso se denomina evaporación. Este vapor de agua sube a la atmósfera, donde la temperatura es menor, por eso se enfría y se condensa en pequeñas gotitas que forman las nubes. El viento distribuye esas nubes por la atmósfera, y las nubes se juntan, y frente a esos cambios de temperatura llueve o nieva según el lugar. La nieve cae en regiones frías y sobre las altas montañas se acumulan, se compactan y se transforman en hielo, y eventualmente forman los glaciares, que bajarán desde las altas cumbres a producirse el deshielo, y alimentarán una vez más a los ríos, así formándose el ciclo hidrológico. Un poco de historia. En la antigüedad los romanos y los griegos aprovechaban el agua al utilizarla en ruedas de madera y molinos de agua para mover las grandes piedras que molían el trigo. Al fines del siglo XVIII, en plena revolución industrial, John Newton construyó por primera vez ruedas hidráulicas de hierro, pero no fue hasta el siglo XIX que se pudo utilizar la energía hidráulica para generar energía eléctrica. A partir de entonces su desarrollo tomó un nuevo impulso, ya que en la primera década del siglo XX las centrales hidroeléctricas generaban una parte importante de la producción total de electricidad en el mundo. Hoy en día la energía hidroeléctrica abastece aproximadamente al 20% de la demanda eléctrica mundial. Actualmente los países que constituyen la fuente de electricidad más importante son Noruega con un 99%, República Democrática del Congo con un 99% y Brasil con un 96%. Mi nombre es Víctor Ponce y yo seré el encargado de hablarles de los componentes principales de la central hidroeléctrica. Primero tenemos la presa, que es el primer elemento que encontramos y el más esencial. Están construidas de piedra, hormigón y materiales sueltos. Su función principal es embalsar o contener el agua de un río o embalse, para su posterior utilización, y así poder conseguir la energía eléctrica. Sus compuertas son utilizadas para controlar el flujo del agua que entra. Las presas de hormigón se construyen en base a la orografía del terreno y se pueden clasificar en tres tipos según su forma. Primero tenemos las presas de gravedad, las cuales son que su propio peso es encargado de resistir el empuje del agua. Tienen forma de triángulos isósceles, son construcciones de larga duración y no necesitan mucho mantenimiento. Su altura está limitada por la resistencia del terreno. Tenemos las presas de arco-bodega, que tiene forma de arco. Su propia forma es encargada de distribuir toda la carga del líquido a sus extremos. Varios cañones donde se suelen construir normalmente. En condiciones naturales favorables, estas estructuras necesitan menos hormigón que las de gravedad,
pero es difícil de encontrar lugar donde se puedan construir. Y finalmente tenemos las presas de contrafuertes, las cuales tienen una pared que soporta el agua y una serie de pilares de forma triangular, que sujetan la pared y transmiten la carga del agua a la base. A pesar del ahorro, no son siempre más económicas que las de gravedad, y se ocupan en terrenos poco estables. Segundo elemento que encontramos son las rejas filtradoras, las cuales son las que impiden que entre material anexo y que pueda dañar las turbinas. También tenemos la sala de máquinas, en donde se encuentran las máquinas, alternadores, elementos de regulación, comandos y todos los dispositivos que ayudarán a transformar la energía. Un elemento que tenemos dentro de la sala de máquinas son las turbinas hidráulicas, las cuales su elemento más importante, llamado rotor, gira transformando energía mecánica, la suministra al alternador para que produzca energía eléctrica. Las turbinas se pueden clasificar en dos grandes grupos: las turbinas de acción, las cuales son aquellas que la energía de la presión del agua se transforma completamente en energía cinética. Tienen como característica principal que el agua tiene máxima presión en la entrada y en la salida. Un ejemplo importante de estas son las Pelton. Tenemos las turbinas de reacción, las cuales son aquellas que solamente una parte de la energía de la presión del agua se transforma en energía cinética. Estas tienen como principal característica que la salida es más pequeña que la entrada. Y aquí tenemos las turbinas de Kaplan. Tenemos otro elemento llamado generador, que es el dispositivo encargado de producir electricidad a través de la energía mecánica que recibe previamente de las turbinas. Un tipo de generador es el alternador, que es un generador eléctrico. Y tenemos finalmente el transformador, que es donde llega la corriente eléctrica del generador de modo que se regula para que se distribuya a través del tendido eléctrico. El agua baja rugiendo por dos tuberías de 8 metros de diámetro y 250 metros de longitud a razón de 260 metros cúbicos por segundo. Fluye hasta esta enorme central eléctrica subterránea que se aloja en una cueva excavada en la roca. Esta es la razón por la que se construyó la presa, porque en el fondo el cajón no es más que un molino de agua gigantesco. Mientras el agua corre a través de los túneles, su energía cinética se convierte en mecánica, mientras empuja las hojas de estas dos inmensas turbinas. Estas turbinas están unidas por ejes impulsores a dos grupos turbogeneradores de eje vertical, que convierten esta energía mecánica en electricidad. La energía se genera a 17 kilovoltios y se lleva hasta la superficie mediante cables, donde se convierte a 400 kilovoltios para su distribución en la red eléctrica. Al menos eso es lo que debería suceder. Mi nombre es Paula Paredes y yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de la central hidroeléctrica y el impacto ambiental que produce. La presa acumula artificialmente un volumen de agua para formar un embalse. Eso permite que el agua adquiera una energía potencial. Para esto, la presa se sitúa aguas arriba, con una válvula que permite controlar la entrada del agua a la galería de presión. Previamente, el agua pasa a las rejas filtradas, que separan cualquier material anexo. Esta luego es transportada a una tubería forzada que conduce el agua hasta la turbina de la sala de máquinas de la central. El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía potencial en cinética. Al llegar a la sala de máquinas, el agua actúa sobre los alabes de las turbinas hidráulicas, transformando su energía cinética en energía mecánica de rotación. El eje de la turbina está unido al del generador eléctrico, que al girar convierte la energía rotatoria en corriente alterna de media tensión.
La energía alterna es llevada a un transformador que la transforma en energía eléctrica adecuada para ser distribuida por los cables de tendido eléctrico a nuestras casas. El agua, una vez ha cedido su energía, es restituida río aguas abajo de la central a través de un canal de desagüe. A continuación les mostraremos un video sobre el funcionamiento de las hidroeléctricas. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? Beto adora los videojuegos y es el campeón entre sus amigos. Su padre es escritor y trabaja en casa todo el día usando la computadora. Su madre siempre está pendiente del trabajo de papá y por ello todo el tiempo le prepara café. Ahora, ¿usted sabe qué tienen en común el videojuego de Beto, el trabajo del padre en la computadora y la cafetera de su madre? La respuesta es la energía eléctrica. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? Se puede conseguir de varias formas, por ejemplo, de la quema de petróleo, carbón o gas, o de la fusión nuclear. Incluso el movimiento de las aguas de un río puede generar electricidad. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica. La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. Todo lo contrario de lo que sucede con el petróleo o carbón. Y eso es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, las escuelas, los videojuegos, las computadoras y las cafeteras. Pero seguro que usted se está preguntando ¿qué pasó con toda el agua que pasó por las turbinas? La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante. El abuelo de Beto tiene un lugar muy bonito cerca de una central hidroeléctrica. Beto no se imagina que el agua que hace funcionar su videojuego es la misma que su abuelo utiliza para regar su huerto. Impacto ambiental producido por las hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica es la que genera electricidad de forma más barata en la actualidad. Es limpia y renovable. Pero a pesar de esto, esta energía no es totalmente favorable para el medio ambiente. Durante la construcción de estas centrales, en su proceso de establecimiento, se comienzan a intervenir los bosques y los cauces, haciendo vías de acceso más apropiadas para el traslado de materiales, lo que significa la tala de árboles y desvío de los ríos. Esto produce un cambio en el entorno natural. También se ve afectada la vida de los peces, ya que tienen problemas de desplazamiento y migración, producto de la creación de la barrera artificial. Posteriormente, se observan otros tipos de consecuencias, como los constantes cambios en los niveles de las aguas, que en ocasiones terminan manifestándose como un pequeño hilo de agua que intenta sobrevivir a los pequeños obstáculos naturales, con el fin de llegar a su destino. Además, la posible contaminación por el derrame de residuos producidos durante la construcción del ducto. El aire podría verse afectado por la emisión de gases durante la fase de construcción. Debemos mencionar también la contaminación acústica, producto del aumento de los niveles de intensidad de ruido por el paso de vehículos y, por último, el agua. Esta se ve afectada por la modificación de la calidad del agua, debido a los desperdicios que se arrojan durante la instalación de tuberías. Además, se puede observar un cambio en el caudal del río, lo que afecta a la flora y fauna acuática o el ecosistema de algunas especies en peligro de extinción. Mi nombre es Mayín Meneses y mi tema es ¿por qué las hidroeléctricas se han expandido en Chile?
Las centrales hidroeléctricas se han expandido en Chile debido a las condiciones geográficas y climáticas, principalmente en el centro y sur de nuestro país, siempre y cuando se cumplan los requisitos de seguridad, calidad y sobre todo medio ambiente para la construcción de estas. Las centrales han ido en aumento porque es un recurso rentable, ya que si bien la inversión inicial puede ser elevada, sus gastos de mantenimiento son bajos en relación a otras alternativas de ahorro de energía. Existe gran cantidad de centrales hidroeléctricas que abastecen de energía eléctrica a ciertas regiones del país, tales como centrales en la cuarta región, Central Hidroeléctrica Los Molles, se encuentra en Rapel, empresa encargada es Endesa, año puesta en servicio 1952, hidroeléctrica de la quinta región. Una de ellas es la central Aconcagua, ubicada en Saladillo, empresa propietaria Aconcagua, año inicio de 1993 hasta 1994. Tenemos en la sexta región Central Hidroeléctrica Rapel. Se instaló en la ciudad de Navidad por la empresa Endesa y en 1968 fue puesta en marcha. Central Hidroeléctrica Sausal, ubicada en Rancagua por la misma empresa, mencionada anteriormente y puesta en servicio en 1948. En la séptima región, Central Hidroeléctrica Cipreses, ubicada en Cipreses, Endesa es la empresa encargada donde en 1955 fue iniciada. Central Hidroeléctrica Colbún, realizada en San Clemente, empresa propietaria Colbún, año de inicio en 1985. Octava región, Central Hidroeléctrica Abanico, ubicada El Abanico, empresa propietaria Endesa, años puesta en servicio desde 1948 hasta 1959. Central Hidroeléctrica Antuco, se encuentra en El Abanico, empresa propietaria Endesa, año puesta en servicio en 1981. Décima región, Central Hidroeléctrica Capullo, su ubicación es en Rupanco, empresa propietaria Capullo, año puesta en servicio 1995. Y por último, nuestra capital, donde tenemos la Central Hidroeléctrica Alfalfal. Se inició en 1991 en la ciudad de Los Maitenes, por la empresa propietaria Jenner. Y Central Hidroeléctrica Carbomet, ubicación San Bernardo, empresa propietaria Carbomet, año puesta en servicio de 1944 a 1986. A continuación, le mostraremos un resumen de la hidroeléctrica de nuestro país. Mi nombre es Francia Ernest y basado en todo lo que han dicho mis compañeros, yo les voy a nombrar los pros y los contras de las centrales hidroeléctricas. Primero empezaremos con las ventajas. No necesita quemar recursos no renovables como el carbón, petróleo o el gas natural para su funcionamiento. Se puede obtener otros beneficios como el riego, suministro de agua, entre otras cosas. Los precios para su mantención y explotación son bajos. Las turbinas hidráulicas es una máquina sencilla, eficiente y segura. Puede ponerse en marcha y detenerse rápidamente en caso de alguna emergencia. No es contaminante del aire y del agua no en grandes cantidades, ya que no libera dióxido de carbono como otros métodos de ahorro de energía. Controla el cauce del río para evitar inundaciones a través de las compuertas en el caso de lluvias que se hacen presentes en el invierno. Los embalses son aprovechados como zonas de recreación para el deporte, de remo, navegación en vela, etc. Las plantas hidráulicas tienen más vida útil que otras plantas de energía. Desventajas de las centrales hidroeléctricas. Para la construcción de esta central requiere de mucho terreno para el almacenamiento del agua y el control de la misma. Si se interrumpe el funcionamiento del curso normal del río, genera alteraciones en la flora y fauna. También perjudica notablemente a trabajos en el rubro marítimo, quienes sufren por la escasez de especies. La disponibilidad de energía puede variar por la lluvia cada año. Si bien no es contaminante, es muy invasivo en el ecosistema y el impacto visual del embalse es brutal. Los dispositivos contienen un material de planta en áreas inundadas, que se descomponen como el metano, un gas de invernadero muy potente que se forma allí, sin olvidar la humedad que se produce.
La construcción de esta es una inversión bastante alta y requiere mucho tiempo para terminarla. Muchas gracias por su atención. Soy Javier Villegas. Como grupo podemos concluir que por este medio de transformación de energía, al momento de devolver el agua al cauce natural, el ciclo hidrológico se lleva a cabo constantemente, otorgando agua a los ríos. Podemos decir que la energía hidroeléctrica es renovable, pero no por esto debemos creer que es inagotable, ya que si hay sequía y no utilizamos adecuadamente el agua, no existirá recurso natural energético suficiente. Además de ser un recurso imprescindible para la vida del planeta, el agua también es un recurso importante para la generación de electricidad y por tanto es de suma importancia el uso racional de este recurso. Sabiendo que la energía hidroeléctrica es la mayor fuente renovable del planeta explotado por el hombre y es una de las fuentes de electricidad más limpia porque no produce gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Es muy importante destacar que la hidroeléctrica es tanto una energía de base como de punta. De punta quiere decir que se genera en las horas peak de consumos del día, ya que poner a trabajar una turbina hidráulica es mucho más rápido que hacer trabajar una caldera que quema combustible fósil, que es el caso de una termoeléctrica. La termoeléctrica vendrían siendo energía base. Pero no por ser la energía punta, nos indica que podemos consumir agua deliberadamente. Siempre debemos tener en cuenta que desperdiciar agua es derrochar una fuente de energía eléctrica, no importando dónde estemos situados, ya que las centrales hidroeléctricas deben satisfacer las necesidades energéticas del país. Si como país o región utilizamos mayor cantidad de agua, la central debe potabilizar más agua y por consecuencia mayor energía en el proceso de potabilización y transporte de esta, ya que se necesita bastante energía para su bombeo. Por eso, y todo lo anteriormente mencionado, es muy importante tener claro que el agua es un recurso natural que tiene vivo nuestro planeta. Además, es un importante recurso energético. Nos presta su energía hidráulica para una generación limpia y renovable de energía eléctrica. Cuidemos el agua y hagamos un uso eficiente de la energía eléctrica. A continuación, unos consejos útiles para el uso eficiente de la energía. No dejar prendido artefactos eléctricos innecesariamente. Cambiar ampolletas incandescentes por ampolletas de bajo consumo. Tener el refrigerador limpio y no guardar alimentos calientes evitará que el motor trabaje de más. Aprovechamiento racional del agua. Prefiere lavar el auto con balde a con manguera. Ahorrarás unos 500 litros de agua. Tira la cadena del inodoro solo cuando sea necesario. Ahí se ahorrarán de 6 a 8 litros de agua. Y también cerrar la llave al cepillar unos dientes hace que uno ahorre más de 20 litros de agua. Recuerda que las empresas potabilizadoras de agua gastan cantidades enormes de energía en hacer consumible este recurso. Por lo tanto, si se consume más agua, estás consumiendo más energía. Recuerda que desperdiciar agua es derrochar una fuente importante de energía. Todas estas prácticas influyen en la protección del medio ambiente y todos estos son detalles mínimos que no cuesta nada habituarse, pero su incidencia en el buen uso energético es muy importante. Nuestra irresponsabilidad a la hora de consumir energía hace que el país requiera más fuentes de generación de electricidad. Cuidemos el agua, cuidemos la energía, Patagonia sin represas. Muchas gracias por su atención.